Ayúdeme por favor. Todo el mercado de esclavos. Sí, dejar libre o ser libertad. ¿Sí? Dejar libre o ser libertad. O sea, la obra de la redención, la obra de Cristo, la obra de la cruz, la obra del Calvario, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando ustedes hablan que Cristo murió en el Calvario, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Nos compró? ¿Nos sacó del mercado? Y nos dejó libres. O sea que cuando alguien recibe, mire la importancia de poder recibir la obra de Cristo. ¿Entendió, hermano, lo que significa recibir la obra de Cristo? Hermano, ¿entendió lo que significa recibir la obra del Calvario? La obra de Cristo. O sea que recibir la obra, por eso es sumamente importante. Y de allí entonces que hablamos de la oración, quién es la persona de Jesús, y en tercer lugar, la obra de Cristo. Y cuando usted entiende la obra de Cristo y que esta obra de Cristo se recibe por fe. Amén. Se recibe por fe. Entonces la persona queda, ¿cómo queda la persona? ¿Cómo queda la persona? Exactamente, queda libre. De ahí que tomamos dos textos de la Biblia. Habíamos tomado los dos textos de la Biblia. El uno está en el Evangelio según Lucas, en capítulo 24, el versículo 21, que dice, y nosotros esperábamos que Él era el que había, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo se lee esta porción? La libertad. Y nosotros esperábamos que Él era el que había de libertar. Sí, porque Él luchó, dejar libre o libertad, ¿no es cierto? Y nosotros esperábamos que Él era el que había de libertar a Israel. Y Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o ¿para qué? Para libertarnos de toda iniquidad. Gloria a Dios. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que no puede haber alguien que reciba la obra de Cristo y siga en esclavitud del pecado. Todo el que recibe a la obra de Cristo queda libre. Amén. Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el cristianismo. Amén. Ese es el cristianismo. Recibir la obra de Cristo para poder quedar. ¿Cómo? Para poder quedar. O sea, la obra de Jesucristo tiene como fin libertarnos. De allí que habíamos tomado un texto de la Biblia para hablar de esta libertad o redimirnos, de nutro, liberar, redimir, rescatar. Y dijimos hace 8 días que el plan de Dios es restaurar en los perdidos la imagen original con que fueron creados. Amén. Ese es el plan de Dios. Y en segundo lugar, el pecado no debe ser pasado por alto, sino erradicado. Gloria a Dios. Oiga, en los tiempos pasados dice que Él ha pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, ¿no es cierto? Pero en otro tiempo. Pero ahora el propósito de Dios es erradicar el pecado. El proceso de santificación consiste en que la gracia de Dios actúe en la voluntad humana plenamente entregada, de modo que cada vestigio de pecado pueda ser completamente eliminado de la vida. Ese es el propósito de Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Mire pues, hermano, cuánto necesitamos del Señor. Y
cuánto necesitamos de su ayuda. Hasta que todo vestigio de pecado sea eliminado y erradicado de la vida nuestra. Gloria a Dios. Habíamos tomado una porción de la Biblia, todo esto es un recorderis, que está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. ¿Qué dice Romanos 3, 24? ¿Recuerdan que ahí quedamos? Romanos 3, 24. Por favor, cojan la Biblia, que de allí vamos a empezar. Romanos 3, 24. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Alguien me puede ayudar? Aleluya. Romanos 1, 17. De esa manera es como Dios hace justo al hombre. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe. Aleluya. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, dice, por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sigue hablando más del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es de esa manera como Dios hace justo al hombre. Amén. O sea, lo que digo el 3:21 hasta el 24, que Dios nos ha mostrado una manera de ir al cielo. Y cómo es que el hombre es declarado inocente. O como cuando alguien se le acusa de alguien y va ante el juez y el juez dice contra este señor o esta señora, contra esta persona, no hay nada. Su expediente está en blanco. ¿Quién lo borraría? ¿Usted no se imagina? Amén. Porque había anotaciones, que era un delincuente, que robó, que mintió, que se echó una pornicaíta, que hizo, que decía. ¿No? Nomás que era brujo, que consultaba por allá, que leía la carta esta. No, era la carta esta. ¿Se acuerda que por allá una señora, el Señor Jesús está hablando con una señora? Y le digo, ¿has tenido, cuántos que han tenido? Cinco maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido, que tenía 6. Y aún el que todavía tienes, no es, la cosa está como grave. Eran 6. ¿De cierto? Y se encontró el Señor por allá con una que la llevaron, y cada uno llevaba su tierra en la mano. Cada una llevaba, ¿sí? ¿Se acuerda? Oh, qué Cristo tan bueno este. Cada uno llevaba su tierra en la mano. Y el Señor, antes de que la apedrearan a la mujer, los apedreó a ellos. El que ustedes estén sin pecado. Hágame el favor. Y todos empezaron a botar sus piedras. y uno a uno se fueron ya. Pero ¿sabe qué, Dios? Ni yo tampoco. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ni yo tampoco tengo. Gloria a Dios. Vete. Amén. No peques más. Y no peques más. Amén. Así que, ¿qué dice el 17? ¿17 qué dice? 17. Las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Como dice el Antiguo Testamento, el que es aceptado y halla la vida es aceptado por creer en Dios. Exactamente. O sea, Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Y el que es, ¿cómo dice? Y el que es aceptado y halla la vida es aceptado por creer en Dios. Exactamente. Y recibe la vida es aceptado solo por creer. Amén. 17. Acá 17, ¿qué dice? La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Amén. O sea, tienen vida eterna. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? ¿Quiénes tienen vida eterna? Los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús, dice, tienen vida eterna. O sea, ¿qué es por qué? Es por fe. Es por fe. Esta salvación es por fe. Gloria a Dios. No se me vaya a perder, ni se me vaya a embolatar, porque estamos hablando de la obra de Cristo. De la obra de Cristo. La obra de Cristo, estamos hablando de Lutero.
dejar libre, ¿no es cierto? O libertad. Ahora, de este dejar libre estamos hablando de la obra de Cristo, pero más adelante entonces vamos a enseñarle, porque vamos enseñando el Evangelio completo. ¿Sí? Dentro del Evangelio completo, pero esta es la primera parte, esta es la parte doctrinal. Esta es la parte doctrinal, o sea, ¿por dónde empezamos? No podemos empezar en la parte práctica del Evangelio, no, empezamos primero con la parte doctrinal. O sea, que yo primero creo en la persona de Jesucristo. Entendiendo quién es Jesucristo. Amén. Entendiendo quién es Jesucristo. Y en segundo lugar, creo en la obra de Jesucristo. En la obra de Jesucristo. Y el que cree en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo, entonces según nos terminaron de decir, estas dos versiones tienen vida eterna. Amén, amén. Aleluya. ¿Y es declarado cómo? Libre. Declarado libre. ¿Y es declarado cómo? Inocente. Justo. Justo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Solo en el Evangelio se revela la justicia. En ninguna otra parte, en ninguna otra religión se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios solo se revela en el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. De tal manera que el que no recibe el Evangelio, que es la predicación de este Jesucristo, Amén, es el amén. Evangelio, es la buena nueva de este Jesucristo. Entonces el que no recibe este Evangelio no puede recibir la justificación. Amén, amén. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dijo el versículo 24? El versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la redención es ¿qué? ¿Qué dijimos que es redención? ¿Qué? Libertado, ser libertado, dejar libre. Hermano, oiga esto, dejar libre. ¿Hay alguno que le gustaba? ¿A ninguno de ustedes le gustaba? Amén. ¿No es cierto? Pero no ha recibido a Cristo. No ha recibido a Cristo. Si alguien recibió a Cristo y sigue robando y sigue mintiendo y sigue por ahí, no ha recibido a Cristo. Amén, amén. Tendrá que revisar a ver qué fue lo que recibió. ¿Sí? Tendrá que revisar a ver qué fue lo que recibió. Porque si recibió a este Cristo y a esta obra de Cristo, esas ganas de echarse una canita al aire deben quedar ya muertas. Y esa gana de alzar el codo y meterse un porro por ahí, sí, un porro, sí. Si no puede que un hermano todavía, sí. Si usted recibió a Cristo todavía, sí. Y entonces ahí es donde usted ve que el hermano que recibió a Cristo y fue redimido y quiere juntarse por allá con los inconversos, sí, con inconversos. Y quiere levantar novia inconversa y novio inconverso. Allá, ¿a quién recibiste? ¿Recibiste la obra del Calvario o no recibiste la obra del Calvario? Y usted no ha visto que hay hermanos que dicen haber recibido a Cristo, pero que con ellos no se puede hacer negocio. Empieza Cristo a hablar, aleluya. Aleluya. Dice, oiga, no se puede hacer negocio. Si ya ha recibido a Cristo, ya ha sido redimido. Porque ellos siguen siendo unos ladrones, pero ladrones. Présteme que más tardecito le traigo, ya le traigo, ya me van a traer, ya. Dentro de una hora, ya le traigo. Sí, ya le traigo. Quédese ahí esperándolo. Ellos nunca llegarán, porque ellos nunca han recibido a Cristo ni han sido libertados todavía de la esclavitud. Porque robar, no solamente roba el que toma por la fuerza. Amén, amén. Ladrón es el que toma prestado y no paga. Ladrón. Amén, amén. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Habrá algún ladrón aquí conmigo? Le cruza la policía, lo lleva. Porque el pecado trae en sí, el pecado trae castigo. Amén, amén. Y la obra de Cristo es librarnos del castigo, o sea, librarnos del pecado. Amén, amén. Porque qué servirá que alguien diga, recibí la obra de Cristo, pero sigue